¿Cómo andan? ¿Cómo llevan el estudio? Ahí. Ahí vamos. Bueno, el tema de que vamos a hablar hoy es la organización y la reproducción de los seres vivos. Bien. Bueno, hay distintos tipos de reproducción en los seres vivos, que son la sexual o vegetativa, asexual o vegetativa o sexual y generativa. Bueno, la reproducción sexual es un proceso, la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo la característica común de todas las formas de vida que conocemos. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre las dos. La reproducción asexual se caracteriza por la presencia de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina nuevos individuos que son copias exactas del progenitor. Eh, no intervienen dos organismos, ya que uno solo, el que da eh, la descendencia, por lo tanto no intervienen células sexuales, que serían los gametos, el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, casi no existe diferencia entre los hijos y los progenitores, son copias exactas. Bueno, ahí podemos ver distintos ejemplos que son la fisión binaria, germinación, esporulación, fragmentación. Esos son distintos tipos de reproducción asexual. Bueno, y por otro lado tenemos la reproducción sexual, que en ella sí intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto. Es decir, uno masculino y el otro femenino. Y se necesitan la unión de los aparatos reproductores y de las células sexuales. Eh, bueno, la reproducción sexual es muy común en los animales, en las plantas y en los hongos. Bueno, ambas tienen ventajas y desventajas. La desventaja que tiene la reproducción asexual es que los hijos y los descendientes van a tener, van a ser una copia exacta de los progenitores, de los padres. O sea que van a heredar todas las debilidades y las enfermedades, ya que ser una copia exacta son básicamente lo mismo. Pero las ventajas que tiene es que solo necesita un solo organismo, por lo tanto no tiene que conseguir pareja y bueno, es útil para los organismos que habitan en zonas despobladas. Tampoco necesita órganos ni células especializadas para la reproducción. eh, y bueno, es un proceso simple, directo y rápido. Y la mayor ventaja es que no gasta energía. Después tenemos las ventajas y las desventajas de la reproducción sexual, que bueno, las desventajas es que esta sí invierte mucha energía, ya que eh, por el tema del cortejo, invierte mucha energía en la reproducción, porque es un proceso complejo. Y el beneficio que tiene es que los descendientes no van a ser una copia exacta de los progenitores porque hay más diversidad, ya que intervienen dos organismos. Eh, y bueno, en realidad esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo lo miremos, digamos, de que si la combinación esta le va a estar dando una ventaja o una desventaja al organismo. Bien, ahora pasamos a la fecundación, que bueno, también puede ser llamada singamia, y bueno, es un proceso Te hago una en pregunta, Gonza. donde... Con respecto a las ventajas y desventajas, por ejemplo, en la asexual va a ser tal cual es, eh, pero en la otra, por ejemplo, o sea, es una duda que tengo. Si yo tengo diabetes, hago una reproducción, ¿mi hijo puede que salga con diabetes o no? Esa es la ventaja de la otra, de la sexual. Sí, sí, la desventaja de o sea, la ventaja de la reproducción sexual es que puede o que sí o que no tenga diabetes, por ejemplo, porque va a agarrar los gametos
de los dos padres, digamos, y si la madre no tiene diabetes, puede que salga con diabetes o sin diabetes. En cambio, si es reproducción asexual, sí va a salir con diabetes porque es una copia exacta del organismo del padre, digamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a pasar a la fecundación, Tengo que una pregunta, perdón. sí. O sea, yo entendí lo que era asexual y sexual, pero no entiendo, o sea, cómo nace el hijo de asexual. Ah, bien. Bueno, ahí está la fotito de los distintos tipos de reproducción asexual. Esta, no sé si se puede ver ahí, lo acerqué un poquito. Esta fisión binaria, que es que el organismo realiza una división de sí mismo y genera dos organismos a partir de él mismo, que lo vamos a ver en la mitosis, que es lo que hacen las células para reproducirse. De un solo organismo van a aparecer dos. Después tenemos la germinación, que con un pedazo, digamos, del organismo puede surgir otro nuevo, no hace falta que se divida completo. Después la esporulación, que a través de esporas, a través de pedazos de sí mismo, digamos, va a repartir y va a generar organismos nuevos. Y la fragmentación, que por ejemplo ahí vemos la estrella de mar, que se corta un pedazo y de ese pedazo va a surgir otra estrella. O sea, es como que de ellos mismos van a ir surgiendo otros organismos. Pero ahora lo vamos a ver bien cuando veamos lo que es la mitosis y la meiosis. Ah, no, gracias. Entendí mejor. Ah, joya. Gracias. Bueno, ¿alguna duda? Así seguimos con la fecundación. Bien. Bueno, la fecundación, como dijimos, también se llama singamia y es un proceso en el cual dos gametos o células sexuales, uno masculino y otro femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con el genoma de los progenitores. Bueno, tiene dos fines principales, que son la combinación de los genes de los progenitores y la generación de un nuevo individuo. Bueno, es un proceso que puede variar de una especie a otra, pero todos van a tener cuatro etapas principales. Que bueno, la primera sería el contacto y reconocimiento de gametos, la segunda la regulación del ingreso del espermatozoide en el óvulo, la tercera es la fusión del material genético de cada gameto y la cuarta es la activación del metabolismo del óvulo para iniciar el desarrollo. Esas son cuatro etapas que van a haber en todos los organismos en tanto pase la fecundación. Bueno, una vez que se forma el cigoto de la unión del espermatozoide del óvulo, este va a empezar un proceso de divisiones para finalmente terminar implantándose en la cara posterior del útero materno. Bueno, este proceso tarda aproximadamente una semana desde la fecundación, unos 3 días después de haber llegado al útero, y bueno, durante su recorrido, esta única célula conformada por material genético de ambos padres adquiere diferentes nombres en base a la división, que, bueno, la división se da por mitosis. Todo este proceso va a ser con la mitosis, que es la división que ocurre con el crecimiento de un organismo. Bueno, el día cero de la fecundación se va a formar en la formación del cigoto en el tercio externo de la trompa de Falopio. Bueno, en el día 1 el embrión se divide por mitosis, el día 2 el embrión de 2 o 4 células es llamado, o sea, son las blastómeras. Después el día 3 las 4 blastómeras se dividen y dan 8 células totipotenciales de igual tamaño que pronto perderán su
totipotencialidad. Y bueno, esto sería la capacidad de diferenciarse de cualquier célula del cuerpo. Después, el día 4, el embrión ingresa en el útero y alcanza el estadio de mórula, que son entre 8 y 32 células. Estas células se empiezan a comprimir para formarse las capas que van a dar origen al embrión y a la placenta. ¿Por qué se le dice mórula? Porque si después lo vemos bien, tienen forma de una mora. Por eso sería el estado de mórula. Después, el día 5, ya se formó el blastocito, que son 60 células. Y bueno, el blastocito invade el endometrio por una semana después de la fecundación, unos 3 o 4 días después de alcanzar el útero. Y bueno, una vez realizada la implantación, comienza a formarse la placenta. Okay. Bien, ahora vamos con el desarrollo del embrión que se está formando ahí en la fecundación. Bien, primero, las células internas de la mórula constituyen las células internas de la mórula constituyen la masa interna y las células que la rodean constituyen la membrana externa celular. La masa celular interna constituye el origen de los tejidos del embrión y la externa forma el trofoblasto, que más adelante constituye la formación de la placenta. Bueno, a los 4 días, una vez que terminó la etapa de la mórula, ocurre la cavitación, que entre blastómeras internas comienzan a formarse una cavidad que contiene un líquido, y bueno, y esta cavidad se llama blastocele. En esta fase, el embrión junto con el blastocito y su volumen es el mismo que tenía el cigoto. El extremo del blastocito, que contiene la masa celular interna, se denomina polo embrionario, y el extremo opuesto es polo no embrionario. El blastocele en las siguientes etapas va a facilitar la migración de células para dar lugar al disco embrionario y sus anexos. Todo esto pasó en el 4.º día, o sea, a los 4 días de la fecundación. En la segunda semana, el blastocito va a experimentar una serie de cambios que dan lugar al disco embrionario bilaminar, que bueno, este disco embrionario va a formar el endodermo, el ectodermo, mesodermo y endodermo, que los podemos ver acá, que cada uno va a dar lugar a distintas partes del cuerpo del embrión. El ectodermo va a formar el sistema nervioso y la piel, el mesodermo, los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor, y el endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo y el hígado. Y bueno, y ahí a la izquierda podemos ver el dibujo de cómo se vería el embrión en ese momento. Bueno, a la misma vez que se produce el disco embrionario, se produce la implantación. El trofoblasto comienza a proliferar con rapidez y se transforma gradualmente en 2 láminas, una interna, el trofoblasto, y otra multinucleada, el sincitrofoblasto. Perdón. Que bueno, el sincitrofoblasto produce enzimas que erosionan los tejidos maternos, permitiendo al blastocito formar la placenta. Bueno, ¿qué va a pasar acá también? En la segunda semana. Las 3 hojas embrionarias, después de una larga diferenciación del embrión, van a dar origen a los diferentes órganos del cuerpo.
faltó algo. Pero bueno. Bien, a los 2 meses se van a formar todos los órganos y sistemas principales. Al segundo trimestre, los movimientos del feto se van a hacer obvios para la madre, o sea, el feto se va a empezar a mover. Al cuarto mes se va a formar el esqueleto. Hacia el quinto mes aparece el pelo en la cabeza y las cejas y en el cuerpo cubierto por vello difuso y suave del embrión. Al sexto mes la piel es roja y gruesa y la cubierta que protege al feto contra abrasiones es más abundante y los reflejos son más vigorosos. El intestino, en el intestino hay una masa de células muertas y bilis, el meconio sería esta masa de células, que bueno, pertenece allí hasta después del nacimiento. En el último trimestre, el feto incrementa su tamaño y su peso, y en el último mes, el feto comienza a adquirir anticuerpos de la madre, proceso que después del nacimiento, a través de la leche materna, va a seguir. Y la velocidad de crecimiento disminuye. Bueno, vamos a pasar a la teratogénesis, que, bueno, son sustancias que son capaces de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto. Hay distintos ejemplos que pueden pasar con esto, que pueden ser los fármacos. Hay muchos fármacos que causan defecto en el de nacimiento, produciendo malformaciones o hasta la muerte del feto. También la exposición a los rayos X, en dosis que no afectaría a un adulto ni a un feto mayor, puede producir anormalidades permanentes si se aplican en estadios tempranos del desarrollo. Y también puede ser el consumo de alcohol o de tabaco, de drogas, que también afectan a la organogénesis normal, produciendo abortos espontáneos en el primer trimestre. Bien. Bueno. Ahora pasamos al ciclo celular. ¿Qué sería esto? Bueno, ese proceso en donde la célula crece y se divide para crear las copias de sí misma. De todo el proceso, lo que menos ocupa tiempo sería el dividirse. ¿Bien? En general, todas las células del cuerpo en general, en todas las células existe el lapso entre una mitosis y otra mitosis que se denomina interfase. O sea que entre mitosis y mitosis, el proceso de medio va a ser la interfase. Y la duración del ciclo depende del tipo de célula. Entre las que en las de un embrión es muy corto y en las de un organismo adulto es más largo. En las células del hígado es más corto que en las células óseas. Y bueno, mientras más rápido crezcan los tejidos, el ciclo va a ser más corto. Bien. Bueno. Las etapas del ciclo son las que podemos ver acá, y arranca con la interfase, o sea, la interfase 1, que se caracteriza por tener un núcleo de cromatina descondensada, ya que la EU o heterocromatina, ya sea como EU o heterocromatina, pero nunca se ven cromosomas en esta fase. En la interfase nunca van a haber cromosomas porque la cromatina no va a estar condensada. Bueno, y la interfase se va a dividir en 3 fases. Está la fase G1, que puede ser muy corta o muy larga. La célula está abocada al crecimiento, síntesis, movimiento, etc. Después tenemos la fase S o sintética, que esta fase es corta.
se produce la síntesis del ADN y al finalizar la célula tiene el doble de la cantidad normal de ADN. Después tenemos la fase G2 o premitótica, que la célula se prepara para la mitosis y sintetizar las moléculas necesarias para dividirse. Y por último tenemos la mitosis, que bueno, la célula se divide en dos células hijas genéticamente iguales y reparte el ADN equitativamente entre ellas. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la mitosis. Que, para empezar, ¿qué sería? Es el proceso en el que la célula madre distribuye de igual manera el material genético para sus células hijas. Este tipo de división suele ocurrir en el crecimiento de los organismos o en la reparación de tejidos. Bueno, vamos a hablar de los cromosomas, que es algo muy importante dentro de la mitosis, es lo más importante. Bueno, los cromosomas presentan dos brazos iguales llamados cromátidas. Las cromátidas, de un mismo cromosoma son hermanas y son idénticas entre sí. Y cada cromátida tiene una sola molécula de ADN en sus histonas, y otra cromátida es una hebra de ADN que se ha copiado en el interior durante la fase S del ciclo celular. Bueno, la mitosis se va a dividir en 4 fases. La profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, vamos a arrancar con la profase, que acá la cromatina se va a condensar y se van a formar los cromosomas. En la profase se van a formar los cromosomas. Va a desaparecer el nucleolo, el centriolo se va a duplicar y cada uno de ellos va a migrar hacia polos opuestos de la célula, que serían dos polos. Desde los centriolos irradian microtúbulos hacia todas partes, formando un náster, digamos. Bien. Se comienza a desintegrar la envoltura nuclear y los cromosomas son tomados, algunos por microtúbulos del uso que se unen al centrómero. Y la desaparición del nucleoma que marca el fin de esta fase. Y el comienzo de la próxima, que sería la metafase. Ustedes tienen que aprender a diferenciar los procesos. Si ven todos los cromosomas alineados, va a ser la metafase. Si ven que todavía está el núcleo o se está desintegrando, es la profase. Y así. Si ven que se está dividiendo, ya es la telofase. Y si cada cromátida está de un lado y del otro, si están divididas, es la anafase. Van a tener que diferenciar eso, más que nada. Bien, en la metafase, que es el segundo proceso que vamos a ver, los cromosomas llegan a su máximo grado de enrollamiento y son llevados por los microtúbulos del uso al plano ecuatorial de la célula. Queda totalmente constituido el uso de división, formado por las fibras continuas o acromátidas y las descontinuas y cromáticas. Así que si están todos en el centro, todos los cromosomas en el centro, y ven acá el uso mitótico, significa que estamos hablando de la metafase, perdón. Ahora pasamos a la anafase, que acá comienza cuando las cromátidas hermanas se dirigen una a cada uno de los polos del uso. Bien, lo que estamos viendo acá, que cada una se está yendo a cada uno de los polos. En esta migración, los cromosomas hijos a polos opuestos interviene la tubulina de los microtúbulos, actina y miosina. Se produce la división de los centrómeros, la mitad y cada uno arrastra una cromátida, constituyéndose el conjunto de medio de centrómero y cromátida de un cromosoma hijo.
Hacia el final de esta etapa tenemos 2 juegos de cromosomas iguales que están agrupados en los polos. También se distribuyen más o menos equitativamente los organismos. Bien. Y por último, tenemos la telofase, que los cromosomas hijos comienzan a descondensarse hasta que se hacen invisibles, como en la interfase, y se reconstituye la membrana nuclear y el nucleolo. En esta fase ya se está dividiendo todo y se está formando de nuevo lo que es el nucleolo y la membrana nuclear. Bueno, al proceso en el que se separa ya los dos citoplasmas, digamos, de las dos células, se lo llama citocinesis. Bueno, ahora pasamos con la meiosis, que la meiosis es un tipo de reproducción celular que tiene la función de producir células reproductoras o gametas. Estas células se producen en las gónadas, que serían los ovarios o los testículos. Así que la meiosis es solamente para formar gametas o células reproductoras, dicho de otro modo. Y bueno, la meiosis son 2 divisiones sucesivas que producen células con la mitad del número cromosómico, que sería 2N. Y bien, las gametas son haploides, N. Al unirse, reconstituyen el número de cromosomas normal, que sería diploide. La meiosis produce 4 células haploides distintas de una célula madre. Serían 4 células N, o sea que serían 4 células haploides. Bueno, las etapas de la meiosis están primero que nada, la meiosis 1, está la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional porque da una célula diploide que obtiene 2 células con el número de cromosomas reducido a la mitad, es decir, células haploides. Y después tenemos la meiosis 2, que es ecuacional. La meiosis 1 es reduccional, la meiosis 2 es ecuacional. Y bueno, es ecuacional porque mantiene el número cromosómico haploide como se había originado en la etapa anterior. Bueno, bien. En la meiosis 1 tenemos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y bueno, tenemos la profase 1 que tiene o sea, la profase 1 se va a dividir en distintas etapas también. Que bueno, al principio de la profase 1, los cromosomas se disponen de pares, cada uno de los cuales se conoce como homólogo y corresponden a cada uno de los progenitores. Un homólogo consiste en 2 cromátidas hermanas idénticas que se mantienen unidas en el centrómero. Bueno, al encontrarse el par de homólogos juntos, se conoce como la tétrada de cromátidas. En este punto, las tétradas intercambian segmentos de cromosomas y con los segmentos correspondientes del cromosoma homólogo va a ocurrir un fenómeno que se llama el crossing over. Ahora vamos a verlo. Bien. Las fases de la profase 1 son llamadas lepteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Bueno, en el lepteno los cromosomas se presentan como hilos suaves, sutiles y delicados. Lepto significa suave.
y nema, hilo. Después tenemos el cigoteno. Los cromosomas homólogos se aparean, iniciando la formación del complejo sináptico o sinaptonémico, que bueno, que cigo significa unido o junto. Y después tenemos el paquiteno, que es la tercera parte, que los cromosomas apareados se abren formando una tétrada de cromátidas que se llama cromosoma bivalente. Los cromosomas se engrosan y se acortan y se intercambian en segmentos entre cromátidas homólogas. Y a esto se lo llama el crossing over o recombinación genética. Acá se van a combinar todos los genes de los progenitores. El fenómeno más importante de la reproducción sexual es sería la recombinación genética. Y bueno, el diploteno, los cromosomas, acá pueden ir viendo también cómo son los procesos, no sé si se ve muy bien igual. Bueno, el diploteno, los cromosomas apareados tienden a separarse comenzando en una zona cualquiera y se extienden en ambas direcciones, intentando alcanzar toda la amplitud del complejo sináptico. La separación queda detenida al nivel de los quiasmas. Y por último tenemos la diacinesis, que al acentuarse la separación de los homólogos, se produce el desplazamiento de las quiasmas hacia los extremos. Y bueno, este fenómeno es conocido como terminación de quiasmas. Los cromosomas homólogos quedan unidos por sus extremos y como par de cromosomas unidos van a pasar a la metafase 1. Para que después se produzca la disolución de la membrana nuclear. Todo esto fue la profase 1. Ahora vamos a ver. Bueno, la metafase 2. La metafase 1, perdón, porque estamos en meiosis 1. Que bueno, en la metafase 1 los cromosomas se van a ubicar de a pares homólogos unidos en la zona ecuatorial, así como lo habíamos visto en la mitosis. Los cromosomas se van a poner en la zona ecuatorial, en el medio de la célula. En la anafase 1 se van a separar los cromosomas homólogos unidos, desplazándose íntegramente un cromosoma hacia un polo y el otro hacia el otro. No hay división del centrómero, por eso el número de cromosomas se va a reducir a la mitad. Bien. Y bueno, por último tenemos la telofase 1, que se diferencia de la telofase mitótica, que no se diferencia de la telofase mitótica. Luego de la meiosis 1 viene la interfase muy particular, ya que no hay fase S y no hay duplicación de cromosomas tampoco. Y luego de la telofase 1 va a pasar a la meiosis 2. Que bueno, la meiosis 2 es una división mitótica normal entre dos células producidas por la meiosis 1, donde cada cromosoma se escindirá en cada cromátida, o sea que se van a dividir las cromátidas. Cada una de estas va a dar 4 células hijas, o sea, en total van a ser 4 células hijas. Van a tener la mitad de la dotación genética normal para una especie y se denominan las gametas. Acá ya se formaron las gametas, que podrían ser espermatozoides u óvulos. Y bueno, eso sería todo, chicos. Estuvo cortita la clase de hoy. Pero es muy importante también todo esto, porque es lo que más suelen tomar en realidad. Así que no sé si tienen alguna duda con todo lo que estuvimos viendo hoy. No, es mucho teórico nomás que hay que aprenderse Sí, bien. sí, más que nada tienen que diferenciar las fases de la mitosis y la meiosis. Porque La por fase ahí pueden 1 y la fase ponerle... 2.
pueden ponerles una foto de alguna de las fases y tienen que poner esta fase que es mitosis o meiosis 2 o meiosis 1 o anafase 1, profase, o sea, tienen que fijarse muy bien eso y diferenciarlo. Y en la parte de la profase 1, el más importante acá es el paquiteno, porque es donde pasa la recombinación genética, digamos. Así que tienen que saber bien esa parte más que nada. Y lo demás es... Te hago una todo- consulta de Sí, la meiosis 1, la meiosis 2. En la 1, digamos, se hacen dos células, sería, ¿no? La división celular. claro. En Y la en la 1 2 serían 4, como para que más o exacto, menos entendamos un poquito. exactamente. En la primera se van a generar dos células diploides. Esas dos células van a realizar la división hasta formar cuatro células haploides. Haploides porque tienen un solo cromosoma, o sea, un solo par, digamos. No están formados. Eh, pero bueno, sería eso. O sea, la primera meiosis va a formar dos células y la segunda va a formar cuatro. Para diferenciar, entonces la meiosis 1 es todo por 1, digamos, hasta llegar a 2. Y Claro, en la meiosis 2 es todo por 2 hasta llegar a 4. exactamente. Listo, así lo entiendo yo, no sé los otros chicos. Está bien. Bueno, chicos, si no hay consultas, después nosotros le vamos a estar subiendo igual lo que es el material y la grabación y algunos ejercicios. Así que ya quedan libres. Cualquier consulta, saben que nosotros estamos a disposición y que podemos resolver las dudas. Chao, chicos, nos Gracias, vemos. Gonzalo, nos vemos, hasta luego.